ustedes, les saluda Sofía Montoya, una de las Guarmis del barrio que está con ustedes ya esta mañana. 16 de junio de 2022, son las 9:08. ¿Cómo amanece su ciudad el día de hoy? ¿Cómo amanece Quito en medio de estas protestas que se iniciaron el día lunes a las 0:13 de junio? Tenemos ya este cuarto día de movilizaciones a nivel nacional. Hoy el ECU 911 reporta 57 puntos, 57 vías a nivel nacional que tienen presencia de manifestantes. Este reporte, 8 de la mañana con 59 minutos, muy actualizado, que da cuenta de cierres en las provincias de Azuay, también Bolívar. Hay puntos que están cerrados en Cañar, en Carchi, Cotopaxi, Chimborazo. También se ha sumado a la paralización, a esta movilización nacional, pues un sector de la población de Imbabura. También la provincia de Loja, en Manabí hay puntos que están cerrados. Morona Santiago reporta cierres viales, también la provincia de Napo, Pastaza. Y por supuesto Pichincha. En Pichincha voy a detenerme para revisar algunos puntos: Intervalles Ruta Viva, Quito Machachi, Panamericana Sur, Cusubamba Cayambe, Guayabamba Calderón, Tabacundo Cajas, Aloac, Santo Domingo, cerradas por manifestantes. En la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, también en vía Quinindela Concordia, kilómetro 5, a la altura del mercado mayorista. Dice Tungurahua, también reporta cierres viales. 57 puntos que da cuenta el ECU 911 a través de su reporte diario. Les recomiendo que lo tengan a la mano, actualizado, pero también Amparito pues tiene nuestra información actualizada para proveerles a ustedes que están pendientes a través de las redes sociales. ¿Cómo estás, Amparito? Muy buenos días, qué gusto que podamos compartir hoy este programa. Bueno, pendiente de lo que ocurre a nivel nacional, todas estas manifestaciones que se dieron el día de ayer. Me sorprendió un poco escucharle al ministro Francisco Jiménez mencionando que ya no pasaba nada, que pues no había conflicto. Eso fue más o menos lo que dijo, estoy parafraseando, pero la realidad que uno evidencia en las redes sociales, los mensajes que nos han llegado, por ejemplo ayer de la Universidad de Cuenca, a mí pues en particular me escribieron algunos estudiantes y docentes de la universidad mencionando que lo que estaba pasando pues lo consideraban como un exceso por parte de la Policía Nacional. Este recinto universitario se llenó de gases lacrimógenos. La rectora ha dicho que no ingresaron, sin embargo, sí ingresaron los gases al recinto universitario. Amparito, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, mi Sofi? Buen día y un abrazo muy fuerte para todas las personas que ya se están conectando a nuestra señal. En realidad, sí, la situación está un poco más complicada de lo que por lo menos el gobierno pretende aceptarlo. Por las declaraciones en sus cuentas oficiales de Twitter, esa parecería la conclusión. Esto también se puede evidenciar, por ejemplo, el alcalde de Quito el día de hoy anunció haber propuesto a alcaldes de Cuenca, Riobamba, Ambato, Ibarra, Tulcán, promover el diálogo entre los protestantes, entre los movimientos sociales y el gobierno nacional. La primera reunión se va a llevar a cabo el día de hoy al mediodía, así pudimos verlo en la cuenta oficial del alcalde de Quito, el señor Guarderas. Te detengo ahí un ratito porque me llama la atención que es el alcalde Guarderas, el que está pues llamando a este diálogo, cuando hace unos días dijo que no se permitirá que se dé otro octubre, de modo que encontrarán un cerco y un muro, aunque prefirió en ese entonces no revelar las estrategias que se aplicarían, que por lo visto pues tampoco han funcionado. Él dijo: tenemos la seguridad y la certeza que frente a esos anuncios de movilizaciones nosotros defenderemos a Quito, no vamos a permitir que vengan a destruir a nuestra ciudad. Ahora se van a topar con un alcalde y municipio, policía, fuerzas armadas que van a defender la ciudad de Quito. Eso fue lo que dijo hace unos días, y ahora la posición es pues intentemos que haya un diálogo y él tratar de propiciar ese diálogo. Es un poco difícil de entender. Sí, la verdad es un poco extraño, sobre todo porque en las cuentas tanto del Ministerio de Gobierno como del presidente Guillermo Lasso, lo que más están diciendo es: estamos extendiendo puentes para el diálogo con los movimientos indígenas, con los movimientos populares y sociales que se encuentran protestando, pero al parecer algo pasa, no se concretan. Y lo que sí hay que decir es que ojalá y se concrete ese diálogo, ojalá y de verdad exista la atención del gobierno a estas demandas ciudadanas
que se han venido pues presentando, no solamente desde el sector indígena, sino de otros sectores que los hemos mencionado, Amparito, muchísimo acá en el programa, el tema de la salud, de la educación, el tema de los altos costos de la vida, y de hecho vamos a hablar de esto el día de hoy más adelante con Jonathan Báez. Estaremos analizando qué ocurre y por qué la gente siente que se ha empobrecido. Amparito, continuemos. Pues sí, continuemos, y además continuamos porque el día de hoy, 16 de junio, en la capital se espera, y bueno, en varios lugares del país, que movimientos populares se sigan sumando. Entre ellos podemos contar al Frente Popular de Trabajadores, a la Unión de Educadores. Además, también la Coordinadora por la Revocatoria del Mandato anunció que se sumará a las movilizaciones el día de hoy. A partir de las 3 de la tarde, llamó a una reunión en las afueras de las instalaciones de las cajas del seguro. Y mientras tanto el municipio de Quito sigue también un poco nervioso con la situación que se está dando en la capital y anunció el cierre de los terminales en Quitumbe y en Carcelén. En los anuncios que pudimos ver en las cuentas oficiales dice que el cierre será temporal debido a las manifestaciones, pero veamos qué nos espera y por supuesto esperando y llamando a la mayoría de personas, a los movimientos populares, tratar de hacerlo en el marco de la tranquilidad, unas marchas un poco más pacíficas, procurando también el bienestar de la población. Hay algunos sectores donde se ha salido de control el tema, ¿no? Que realmente sí se ven algunos hechos violentos pues esto un poco también es un llamado a que se entienda que después se termina hablando solamente del patrullero destruido y no de la problemática de los sectores sociales, que es lo que se está tratando de evidenciar. Difícil, ¿no? Porque cuando hay otros sectores afectados, luego pues toda la prensa se vuelca a hablar precisamente de los patrulleros, de las piedras, de las calles, y no de la realidad de las personas que están sin medicamentos, no de la realidad de las personas que no pueden acceder a la comida diaria, que viven con $2 diarios para satisfacer sus necesidades, y evidentemente no se logran satisfacer estas necesidades. Sí, mi Sofía, en realidad es las personas en mayor vulnerabilidad las que se ven más afectados con esta situación. En este momento la mayor parte de las vías de ingreso a la provincia están cerradas, lo que se espera que desemboque en una subida de precios de la canasta básica, que de por sí en meses anteriores ha estado en subida. Por otra parte, hay precaución para las vías cerradas en el sector mayorista, en la avenida Maldonado, en San Miguel del Común, en Oyacoto, en el peaje de Huangopolo y en el sector del Quinche. Así nos lo informa la AMT en sus cuentas oficiales, y un llamado también para la ciudadanía que está muy pendiente de todas las redes sociales para informarse, que lo haga a través de las cuentas oficiales, las que están verificadas. El día de ayer tenían un sistema medio simpático, ¿no? Donde se mostraba y se actualizaba el punto donde estaban los manifestantes, donde había cierres de vías, esto de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad de Quito, pero se han quedado dormidos porque el día de hoy ya no está actualizada. Sí, yo me pegué tremendo susto porque digo, no puede ser, en las cercanías de la radio ya hay manifestantes, voy a tener que tomar hora de la otra mañana. vía. Pero no, cuando revisé era del día de ayer, así que dije, bueno, puedo pasar. Así es, por favor, señores, actualicen esto, que me parece interesante, una buena herramienta que puede ser de utilidad para la ciudadanía, donde se está mostrando, hay unos muñequitos que muestran, aquí hay manifestantes, un símbolo rojo donde están los cierres de vías, ojalá lo actualicen para el día de hoy, pero sí, pues al momento Pichincha, Napo y Orellana registran los cierres viales y que también han sido dados a conocer por el ECU 911, mi Amparito. Sí, también ahí también están deshabilitados los corredores de la ecovía de Guamaní, Universidades, Quitumbe, Río Coca, también están la Morán Valverde, el Labrador, Quitumbe, la Colón, Quitumbe, el Recreo. Entonces la movilización hoy en Quito sí va a estar un poco más complicada de lo habitual. Bueno, de todos modos, desde el municipio no se ha alertado el tema de que el transporte público no va a estar disponible. Desde la Secretaría de Movilidad han dado cuenta de que tienen pues habilitado el transporte público para que la gente pueda movilizarse. Está suspendida también, recordemos, la medida del pico y placa en la capital. Hoy suspendida. No está rigiendo este pico y placa. Vamos a ver, nuestros compañeros están en territorio, más adelante nos vamos a conectar con Denise Herrera, que se suma también a las Guarmis del barrio. Ya somos una tres buena Guarmis. noticia, las Guarmis
siguen incrementándose acá para estar junto a ustedes, amigos y amigas, y pues también nos cuentan ya desde San Miguel del Común, hay policías, pero no hay disturbios a esta hora, nos dice nuestro compañero Carlitos Minango, que está en este sector. Oyacoto está habilitado, es el reporte que nos envía nuestro compañero que está movilizándose a esta hora por la capital. No hay nada de buses, nos dice nuestro Carlitos Minango, no hay este servicio en este momento, pese al anuncio de la Secretaría de Movilidad, que tempranito nos enviaron un mensaje a las 8 de la mañana, nos dicen que está cerrada la estación Guamaní, la estación Capulí, la estación Morán Valverde y el terminal de Quitumbe. Está habilitada la estación El Recreo, la estación Labrador, la estación Río Coca y terminal Carcelén. El trolebús pues está habilitada la C1 Labrador Recreo, deshabilitado Morán Valverde Labrador, C4 Quitumbe Colón, C6 Quitumbe El Recreo, la ecovía pues Guamaní Universidades está inhabilitada, Quitumbe Río Coca tampoco está funcionando, sí está habilitada Río Coca Playón de la Marín, Quitumbe Playón de la Marín no está en funcionamiento, el Recreo Playón de la Marín sí está operando en esta mañana. Suspendidas, ruta alimentadora La Tola, Morán, Girón, Marta Bucaram, Santos Pamba, Lucha de los Pobres, suspendidas todas las rutas alimentadoras de Guamaní y el Capulí. Presten muchísima atención, esta información la vamos a reiterar un poquito más adelante porque la gente pues va a tener dificultad de movilizarse, como bien tú lo decías el día de hoy, mi querida Amparito. Y también el mercado mayorista tempranito hubo problemas a las 3:45. Le agradezco a los amigos del mercado mayorista que nos han enviado pues esta información. Muy temprano, suspendido Ecovía desde las 5:45 parada Capulí, nos mandaron ese video, también nos dicen que está difícil las cosas en el mercado mayorista. Yo le pido que me ha mandado el video a las 3:45, muchísimas gracias por estar pendientes. Hay conflicto a esa hora, ya presencia de manifestantes, 3 de la mañana con 45 minutos, y le pregunto cómo están las cosas y me dice pesadas, una sola palabra, y es muy complejo, fuerte también, muy profunda. Sí, en la mañana estuvieron también comunicándose varios de los moradores de diferentes sectores, de San Roque, de Calderón, un poco preocupados por la situación de los manifestantes, que evidentemente en algún punto hay desmanes en medio de toda esta situación, y por supuesto también hay infiltrados del sector un poco más problemático de la población, gente que busca sacapintas, o sea, que está tratando de aprovechar el momento. Sí, siempre hay infiltrados, siempre hay alguien que se mete ahí en medio de la protesta legítima y busca generar estas situaciones para que se salgan de control. Son las 9:21 minutos, vamos a recibir a nuestro invitado el día de hoy, le agradecemos muchísimo por esperarnos, le había dicho a las 9:05, pero quisiera que nos acompañe en este diálogo para que podamos entender un poquito qué es lo que está pasando en el país y por qué la gente siente que se ha empobrecido, siente que no le alcanza el dinero para cubrir sus necesidades. Jonathan Báez, investigador de la Universidad Central del Ecuador, es quien nos acompaña ahora mismo porque tuvo cuenta aquí en Radio Pichincha. Vamos a darle la bienvenida entonces. Tu voz cuenta. Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. Con 22 minutos, bueno, vamos a darle la bienvenida, lo decía, a Jonathan Báez, investigador de la Universidad Central del Ecuador. Jonathan, bienvenido, qué gusto que nos puedas acompañar el día de hoy, de verdad que me parece importante en medio de pues contar los hechos, también hacer este análisis y tratar de entender cuál es la preocupación y la necesidad de la población que hoy mismo está protestando en las calles en el país. Y bueno, también pensando en las cifras de pobreza en nuestro Ecuador, casi el 50% de la población vive en una situación de pobreza o pobreza extrema, lo que significa vivir con $85 al mes o con $45 al mes. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, muy buenos días, mis queridas Guanis. Para mí es un honor nuevamente estar en este maravilloso programa de
de las mañanas que nos acompaña continuamente. Pues me parece que estos espacios son espectaculares como para poder diseminar, porque como muy bien menciona Sofi, ya los grupos económicos de la comunicación también están sacando sus garras para tratar de legitimar la marcha, ¿no? Ya lo iremos hablando en el transcurso de la entrevista. Así que muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos y bueno, tratar de entender esta realidad implica que vayamos a las cifras, y yo decía, las cifras de pobreza en Ecuador son muy altas. Sin embargo, pues los sectores que se están movilizando hoy son los sectores campesinos, a los que se han sumado ya otros como los sectores de estudiantes, personas que no tienen tratamientos para sus enfermedades en los hospitales públicos. Hemos visto manifestaciones de maestros también que exigen respeto a sus derechos, y algo que nos llamaba mucho la atención, te voy a preguntar, mi querido Jonathan, porque ayer nos llegó un comunicado de los sectores de las florícolas de Cayambe, y nos dicen que las pérdidas que están teniendo las empresas son muy grandes, y dicen, te voy a leer el comunicado, dice: miembros de más de 30 florícolas de la Sierra del Ecuador hacen un llamado a las autoridades para que den solución inmediata al impacto social y económico debido a las protestas suscitadas a nivel nacional. La afectación diaria al sector florícola representa más de $2 millones, y dicen que pues en 2020 se registró un ingreso de 546 millones, siendo el 0.82% del PIB, y también dan cuenta de que pues en otros escenarios, como la protesta de octubre de 2019, también sufrieron grandes pérdidas. Entonces, yo me preguntaba por qué la gente está paralizando las florícolas, y no sé si es que ahí la explicación tiene que ver con la situación laboral en estas grandes empresas exportadoras. ¿Qué me podrías comentar tú, mi querido Jonathan? A ver, primero creo que hay que hacer una primera mención con el tema de la pobreza, ¿no? Hay varias formas de medir la pobreza. Una es pobreza por ingresos, ¿cierto? Pobreza por consumo, y esa pobreza puede estar alrededor del 27.7%. Es un valor muchísimo más alto que el que se vio en 2019. 2020, pues todos sabemos que fue un año de pandemia. Pero si es que nosotros vamos a un indicador más importante de pobreza, que tiene que ver con la tasa de pobreza multidimensional, que ya no solo me mide el tema de ingresos, ¿no? También me mide el acceso a educación, a salud, alimentación y a vivienda. Si es que yo miro todos esos espacios, yo voy a observar como claramente, ¿cierto? Este 27.7% para el caso del sector rural pasa al 70%. Wow. ¿Qué implica esto? Que 7 de cada 10 personas en el sector rural no tienen acceso a uno o a más de estos indicadores, ¿cierto? Entonces, la situación es completamente compleja, y ahí me parece que uno entiende por qué se está protestando. Mientras que, por otra parte, en la zona urbana, donde nosotros estamos muy cómodos aquí en nuestras casitas, esta pobreza multidimensional apenas alcanza el 22%. Es decir, apenas alcanza a 2 de cada 10. Claramente vemos las distinciones, y me parece que eso muestra las razones estructurales económicas de esta continuo aumento de la pobreza multidimensional. ¿Por qué, mi querido Jonathan? ¿Por qué la pobreza arrecia más en los sectores rurales del país? Ahí en un primer lugar tenemos que tener en cuenta toda la historia que ha tenido el Ecuador, ¿no? Desde las grandes haciendas, todo el tema del Huasipungo, etcétera, que ha permeado la situación del Ecuador. Y por supuesto que una estructura racista que existe en el país, la cual ha determinado que las brechas de ingreso, las brechas de acceso para los bienes públicos, los servicios públicos y para la construcción de infraestructura en las sociedades rurales no exista, ¿sí? Y esto pues es encaminado en otros sectores. Entonces, por estas causas estructurales es que la pobreza es tan alta en esos sectores. Y ojo, aquí muchos suelen decir, y aquí, aunque ustedes no lo crean, la frase "el pobre es pobre porque quiere" es continuamente repetida por los sectores urbanos, por los quiteños y quiteñas de bien, ¿cierto? Que cada vez que hay una protesta se dice que son personas vagas, que lo único que quieren hacer es provocar daño y hacer casi que invalidar toda acción de la ciudad. Esto es claramente una vivencia desde el privilegio, desde una burbuja de tener condiciones automáticas que no se tienen en el campo. Por ejemplo, el simple hecho de vivir aquí en Quito me da la oportunidad de que hay N universidades públicas a las cuales yo puedo acceder. Si yo vivo, ¿cierto?, en una provincia en el que el sector rural es más amplio, en el que no hay universidad, mis accesos a la universidad pasan porque yo tengo ingresos para que yo pueda llevarle a mi guagua, ¿cierto?, a que pague un arriendo, a que pague alimentación, etcétera.
Entonces, me parece que esas distinciones son las que tienen que observarse en ese sentido. Ahora, me parece importante irnos al otro punto. ¿Cómo se trata, ya que estamos en estos elementos, ¿no? ¿Cómo se trata de legitimar la marcha? Justo esto que mencionaba Sofi, por ejemplo, con el tema de los gastos, los costos que tiene la marcha, recordemos nosotros que en un momento la gerente del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, generó una serie de costos de recursos para tratar de ver cuánto costó el paro de octubre. Y yo me pregunto por qué no se hizo un estudio que analice cuánto es el costo de la desigualdad, cuánto es el costo de la pobreza, pero no. Se crean las instituciones para deslegitimar la legítima protesta social. Y esto fue lo que hicieron también el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y el presidente de FEDEXPO, ¿no? Ellos salieron a decir que hay una pérdida importante. Cuando nosotros vamos a ver las cifras, vemos que lo que ellos pagan en impuestos alcanza un año de la canasta básica familiar. Me parece que estas personas que tienen estos ingresos tan onerosos, que jamás han vivido con un salario básico unificado, por los privilegios y por las ventajas que han acumulado históricamente, generacionalmente, muy complicado que se atrevan a deslegitimar el paro de esa manera. Perfecto, Jonathan. Yo quiero hacer una pausita contigo, mi querido Jonathan, por favor no te desconectes. Si es que se va la señal, te pido que vuelvas a ingresar al link, pero queremos hacer la conexión con Denise Herrera, porque ella está el día de hoy en el Mercado Santa Clara. Y ahí vamos al resto del análisis contigo, Jonathan, por qué los precios de los productos han subido tanto. En este momento quizá la explicación, nos van a decir, es por las movilizaciones, se han incrementado los precios de los productos. Ya vimos que en el mercado mayorista también hubo problema en la mañana, en la madrugada de hecho, pero pues quizá nos van a decir eso, y quisiera que tú nos expliques y analices pues este tema también muy minuciosamente. Vamos a conectarnos entonces en instantes con Denise Herrera desde el Mercado Santa Clara. 9:31, está con nosotros Denise Herrera. Amparito, tú tienes información de última hora para darle paso a Denise porque tiene que ver con el mismo tema. Así es, mi Sofi. Precisamente hace 4 minutos exactamente el Ministerio de Gobierno acaba de emitir un comunicado donde mediante el decreto 452 el presidente Guillermo Lasso dispuso a las gobernaciones coordinar acciones con las independencias para ejecutar operativos de mecanismo de control de precios a fin de prevenir y erradicar comportamientos especulativos, sobre todo en la canasta básica, que ya sabemos, justo lo mencionamos en la mañana, va a empezar a subir debido al proceso de movilizaciones. Denise, ¿nos escuchas? Poder saludarme y sumarme al equipo de Radio Pichincha y a las Guarmis del Barrio. La verdad que es un momento muy convulso, ya bien lo han relatado ustedes, y sin duda también el tema de la especulación y la situación de los precios. En un reciente comunicado que lo ha hecho el gobierno nacional también es una preocupación que se suma a este escenario, y por ello está conmigo ahora Blanquita, que tiene su puesto por más de 20 años en el mercado de Santa Clara. Nosotros estamos justamente al centro norte de la capital de Ecuador. Hemos recorrido un poco las calles, están bastante tranquilas debido a los diferentes cierres de rutas que ya se han anunciado por las diferentes redes sociales. Es el 4.º día de protesta y además de paro nacional indefinido convocado por el sector indígena más importante del país, la CONAIE. Ya lo han dicho ustedes, pero para ello ahora me acompaña Clarita, que nos va a contar, Blanquita quiero decir, que nos va a contar justamente qué está pasando aquí. Blanquita, usted nos contó que normalmente va al mercado de mayorista para tener parte de los productos que venda aquí en este sector. Cuéntenos un poquito. Muy buenos días a toda la ciudadanía y en especial también gracias, señorita, por venir a Mercado Santa Clara. La verdad es que el paro nos afecta a todo el país. Más que todo en lo que estamos repotenciando la economía nuestra, nosotros que vivimos del día a día, Si hoy no trabajamos, como decir, no comemos. Y eso es la mayoría del pueblo, porque el pueblo no tiene un puesto fijo, no tiene un sueldo fijo que al mes usted cobra. Aquí nosotros si vendimos o llevamos el pan del día a nuestra casa. Y más que todo, los productos se han subido, unos porque ya venían escaseando, no es de temporada. Y eso con el paro se duplicó también las cosas. Hoy el día yo compro en el mayorista y esto ha cerrado el mayorista. Así es, incluso escuchamos hoy más temprano que hubo cierres también de diferentes rutas que dan el acceso al mercado mayorista. Se suman ciertos sectores al paro indefinido, conociendo también la historia del país y cómo del campo llega el alimento a la capital. Usted no ha podido tener parte de los productos. ¿Qué le pasó hoy temprano que nos contaba? Para toda la audiencia que también quiere saber qué está pasando en este tema. La verdad, señorita, es que el paro nos afecta, como le digo, a todos, porque
Las carreteras son unas arterias principales para que lleven el transporte, para que lleguen los productos a todas las ciudades del país. Y en esta ocasión a Quito, nosotros tenemos que abastecernos, porque nosotros somos, como decir, los mercados son el viviente de la clase media, y entonces no hay productos. Entonces, si es que no se alza el paro, no entran las cosas. Y las cosas como son verduras, legumbres, no tenemos cómo guardar. Eso es fresco, cuando mucho aguanta 2, 3 días y nada más. Y lo pite que quedó, lo pite que ingresaron las señoras yendo por caminos diferentes, los antiguos, pero cuesta más. Entonces, ¿quién es el afectado? Es el pueblo, es el consumidor, porque aquí antes vendía yo 10 centavos de culantro, ahora ya no le puedo vender, le tengo que venderle 25, 50 para yo también sacar el dinero. Blanquita, usted nos comentaba que ya existía un incremento y una especulación de precio por la situación económica. Ahora, me gustaría también, para contarle a Sofía y Amparito, a quienes nos escuchan por Radio Pichincha, ¿cuáles son estos productos? Por ejemplo, ¿cuáles son los productos que han tenido un incremento ahora, no solo debido a la situación del paro, sino que ya venía justamente ocurriendo eso? Los incrementos están, por ejemplo, en el tomate, en la zanahoria, ya estaba más antes. Antes le costaba 8, 10 dólares el quintal de zanahoria. Ahora cuesta 28 dólares. Y más ahora que ya está cerrado las cosas no entran, han dado hasta 35 dólares. Un atado de cebolla. Nosotros nos dejaban así. El atado para tener una idea. Ya, un atado de cebolla valía 50 centavos, pero como no entró por el paro, ahora ayer en el mayorista es $1. Y eso también le digo, $1 ya no hay, ya no se vende. Eso no es la manera tampoco entre compañeras. Así debe haber también sociabilización. Claramente también uno de los reclamos que ha sido por parte del sector indígena es regular también o marcar un precio para el combustible. Claramente esta situación también afecta y genera también este tema de especulación. Es uno de los puntos centrales dentro de los 10 que demanda ahora el sector indígena. Pero Blanquita, también enséñame cuáles son los productos ahorita mismo que tenían un incremento, cuáles son los precios exactos y a lo que se está vendiendo ahora. Está la cebolla blanca, está la zanahoria. Eso costaba antes 50 centavos, ahora cuesta $1. El choclo valía 12 dólares, ahora cuesta 25 dólares. Entonces tenemos, y esto choclo valía 5, 6 unidades, $1. Ahora tenemos que dar 3 unidades por $1. El culantro el cuarto de culantro valía $2, ahora cuesta 7 dólares. La lechuga traíamos a 4.50 o 5 dólares de 12 unidades. Ahora salió a 7, ayer, 7 dólares el cartón de cuadres. ¿Para qué? Para dar a 80, 90 centavos una lechuga. Y no es justo. Hay que ver también el bolsillo del pueblo. Nosotros también somos pueblo. También somos consumidores. Si nosotros tenemos esto para poner en la olla, pero tenemos que comprar aceite, tenemos que comprar carne, y eso cuando vamos a comer tampoco no nos alcanza. Y póngase familias que tengan 3, 5 hijos, ya no es lo mismo, la misma alimentación que más antes le convenzo de hace unos 50, 55 años, que comíamos todo puro, sin químicos, sin nada, todo a la naturaleza de la tierra que da. Blanquita, y ahora, ¿cómo se están organizando? Si bien ha habido este bloqueo ahora o cierre del mayorista y otros llamamientos justamente de bloqueo de rutas, ¿cómo van a hacer con el alimento? Pero lo que pasa es que, por ejemplo, la CDC a la que pertenecemos, los mercados, ya nos dijeron que hagamos de abastecer. Nos hemos abastecido, como le digo, pero no puede abastecernos todo porque es legumbres, frutas, y eso no se puede congelar, no se puede. Nosotros aquí no lo tenemos, le vendimos al día producto fresco. Mercados venden producto fresco. Entonces, hasta el día lunes hubo mayorista, martes ya decayó. Ayer casi ya no hubo y ahora pero se cerró el mayorista, ya no tenemos. Entonces nosotros los mercados, los que tenemos productos, demostrar hasta cuándo haya eso acabar. Y de ahí si ya no tenemos, ¿qué vamos a ofrecer a la ciudadanía para vender? Y nosotros también nos arriesgamos porque no vivimos al contorno del mercado, vivimos lejos, vivimos por Huacaló, vivimos por el norte de Carcelén. Nos damos modos de venir. Fíjese que yo salí hoy 3:30 de la mañana para poder ingresar al monte. Ya no pude. Me vine recto cogiendo un taxi y vine a parar aquí a las 4:15. Muchísimas gracias, Blanquita, es muy amable que nos haya atendido. Sofi, Amparito, no sé si tienes alguna duda. Nosotros queremos también enseñarles cómo está el ambiente aquí en el mercado.
hay muy poco flujo de personas. También hemos podido ver que no hay mucha gente en las calles. Sin embargo, podemos encontrar a cierta parte de la ciudadanía aquí. No sé si quieren que nos acerquemos para preguntarles también cómo están viviendo esta jornada. Señor, ¿cómo está? Sí, buenos días. Denise. Bueno, en realidad acá al norte no hay ninguna manifestación. En cambio al sur sí hay bastante obstáculos. Sí. Tranquilo. Te escucho, Sofi. No, estábamos escuchándole al señor que nos contaba cómo está la situación en el sur de la capital. No tuvimos audio por un instante, pero está todo perfecto el día de hoy. Bueno, nos decía el señor entiendo vive en el sur de Quito. ¿Cómo se movilizó? Sí, justo nos contaba eso, Sofi, por ejemplo, que si bien ha podido llegar hasta el centro norte de la capital, en el sur sí le costó bastante, pudo hacerlo, pero con bastante dificultad. Perfecto, mi querida Denise, vamos a conectarnos contigo un poquito más adelante. Queremos continuar con Jonathan Báez haciendo este análisis, ¿no? Porque lo que nos dice la señora es muy importante, ¿no? Claro, en estos días se incrementarán los precios por el tema de la especulación. Van a tratar de vender los productos al precio más alto que puedan. Sin embargo, estos productos ya se venían incrementando de precio. Ya teníamos la subida del precio del aceite, las harinas súper incrementadas de precio. Teníamos algunas verduras y frutas también muy caras. El pan, por ejemplo, también se ha incrementado. Entonces son precios de productos que vienen a lo largo de estos meses en incremento, y de hecho la inflación se evidencia esta cifra que ha dado el INEC, aunque la ciudadanía siente que es mucho más alta. Jonathan, estamos contigo nuevamente. Podemos reconectarnos, por favor, para después de escuchar la opinión de la caserita en el mercado Santa Clara, podemos hacer este análisis con este elemento adicional. Jonathan. Bueno, ahí me trae muchos recuerdos maravillosos, ¿no? La gloriosa Universidad Central del Ecuador, donde yo pues soy docente e investigador, está pues arribita de Santa Clara. Entonces nosotros los estudiantes siempre bajamos allá a pegarnos los jugos que quedan a la vueltita donde estaba en este momento Denise. Y pues los almuerzos también, ¿no? Que ya suelen ser más cómodos. Hasta ahora lo seguimos haciendo. Bueno, decía recuerdo porque con pandemia pues y con la virtualidad nos alejamos un poco. Y un elemento importante de esto me recuerda es que uno se pregunta qué pasa con los estudiantes de Cuenca, qué pasa con los estudiantes de la Central. Pues claro que nos afecta. Imagínense costear para una familia que no tiene recursos, que pertenece a quitil más bajo, un aumento del pasaje, por ejemplo, para ir a la universidad. Ahora que volvemos a la virtualidad. Los negocios que cerraron en la universidad son estos negocios que pertenecían a estos pequeños empresarios, ¿cierto? Que trataban de ponerse un local para poder subsistir, para poder generar también la posibilidad de tener recursos, etcétera, y pues la demanda hacía que también se creen fuentes de trabajo, ¿no? Entonces esos negocios cerraron y ahora casi todos son negocios de cadenas. Entonces, como hay una menor oferta, ¿cierto? Entonces esto implica que los negocios, los almuerzos para los estudiantes claramente suben. Hay uno entiende por qué los estudiantes salen. No simplemente es un pliego que me parece que está muy bien a las otras demandas, sino pasa esta situación. Y lo del mercado específicamente con la situación esta, a ver, entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, la canasta básica se elevó 86 centavos. Entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, la canasta se elevó $15. $15. Claramente, $15. Esto claramente pasa porque hay una especulación de los precios debido a que no hay un control de parte de las autoridades, ¿cierto? Entonces, como no hay un control, no hay una regulación, ojo, controlar, regular, es evitar que se especule. Fijar precios es otra política completamente distinta, ¿ya? Entonces, cuando no se regula, que no se está especulando, ¿cierto? Estos precios tienden a aumentar. Otra situación importante aquí es que el mercado mayorista, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, tienen que competir con un gigante de un supermercado, ¿cierto? Que le pusieron al lado para hacerle, como menciono, la competencia. Cuando ya Super y Mega era demasiado grande, se puso pues el Titán. Entonces, esta es parte de un grupo económico, ¿cierto?, dedicado a los supermercados, donde el mercado mayorista pues se ve atosigado. Afortunadamente, la red de mercados todavía funciona para el país. Los mercados se vieron afectados en plena pandemia. Recordemos nosotros que los centros comerciales, que también son grupos económicos, nunca cerraron, donde están los supermercados, pero los mercados sí cerraron.
No se podía ir a Santa Clara, no se podía ir al mercado de la Alameda, no se podía ir al mercado de Iñaquito, etcétera, etcétera. Así que con estos condicionamientos vemos cómo esto termina afectando los bolsillos de los y las ecuatorianas. Y tú traes a la mente eso que quizá muchos ya han olvidado, ¿no? Porque realmente durante la pandemia hubo muchos que perdimos trabajos, que perdimos ingresos, que perdimos lo más importante, familiares, seres queridos, pero hubo muchos que ganaron también y ganaron bastante. Exactamente, y ahí me parece que es muy importante mencionar cómo existieron ingresos extraordinarios, pero claro, se aplicó una ley tributaria que terminó cobrando a la clase media, mientras que estos supermercados pues tienen una serie de mecanismos para evitar el pago, tienen paraísos fiscales o le hacen una jugarreta al servicio de rentas internas, le ponen abogados. En este momento vayan a ver cuánto es la deuda tributaria, ¿no? En firme, es decir, que ya está ejecutoriada, que tiene que ser pagada. Los dos principales deudores son los dos grupos oligopólicos, ¿cierto? Monopólicos del sector de telefonía, que le están debiendo al Estado ecuatoriano. En total, los 500 deudores le deben como 1.500 millones. Más los otros 1.500 que se está litigando, hay 3.000 millones de dólares ahí que podrían solventar la situación. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué? Porque es un gobierno de empresarios. Ellos han capturado el Estado. Qué tenaz lo que tú estás mencionando, porque la gente está protestando, no por mucho, ¿no? Porque mucha gente, si tú le solucionas por lo menos el tema de la alimentación, se quedará medianamente tranquila. Y aquí estamos hablando de millones de dólares, de más de 1.000 millones de dólares, casi 2.000 millones de dólares que están debiendo los grandes empresarios que bien podrían servir para solucionar muchos problemas de la gente. Y además de eso, mi Sofi, perdón que te interrumpa, Jonathan, es importante ver cómo el sector más frágil, el sector campesino, el sector productor agrícola, se ve tan afectado en esta competencia desleal con estos monopolios, como lo dijo nuestro invitado, y en un marco donde se ha aumentado el precio de los agroquímicos, de los abonos, y es precisamente estos precios de los más pequeños los que se ven más fustigados por este tipo de oleadas. Y además, Jonathan, Amparito mencionaba que acaban de emitir un comunicado diciendo que van a controlar la especulación de los precios de los productos. ¿Por qué este control no se ha dado antes? Exactamente, tenía que darse antes. ¿Saben por qué no se hace control? Porque Lazo tenía que cumplir con la oferta de campaña de subir $25. Y lo que dijo fue, tranquilos y tranquilas, señores empresarios, eso lo diluimos aumentando los precios. Entonces el Estado de laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, ¿cierto? Entonces deja que el empresariado actúe sin ningún control. Y esto pues provoca que ya la canasta básica haya aumentado $15 en menos de 4 meses, ¿cierto? Hasta los 6 meses, estos $25 que supuestamente se subió, se van a diluir y se quedó tablas. Por eso el aumento del salario básico unificado siempre va acompañado con un control de precios para para que los empresarios no creen una espiral inflacionaria. Pero Jonathan, a mí lo que me llama la atención es que uno siente como ciudadano, bueno, tú trabajas con cifras y pues te riges a ellas, pero como ciudadano uno lo que percibe es que esa inflación de 3.30% anual que dice el INEC es mucho mayor, porque el pan que uno compraba a la vuelta de la esquina costaba 12 y ahora está en 20 como mínimo. El pan que costaba 25 centavos ahora está en 40 centavos. Entonces uno dice, bueno, ese incremento es mucho más que 3.35%. ¿Cómo se mide la inflación y por qué es que la sentimos tan fuerte en nuestra economía, este incremento de los precios del aceite, del pan, del azúcar, también de otros productos? Bueno, ahí me parece algo fundamental decirlo de primerazo. Las cifras sí son importantes, pero detrás de las cifras hay personas y hay familias que no tienen para comer. Yo estudié en una escuelita pública, colegio público, universidad pública, y en todos esos espacios recuerdo mucho cómo cuando uno no iba desayunando, ¿cierto? Inmediatamente había compañeritas que se desmayaban porque iban sin desayunar. Esta era la época del feriado bancario, era en el 99, cuando yo todavía estaba en la escuelita. Y miren ahí, los profesores sin sueldo, etcétera, etcétera, tenían que ir a comprar 1 litro de leche. En este momento el litro de leche subió 10 centavos. Quizás para una persona que gana 16,000, las élites empresariales ganan $60,000 en promedio al mes. $60,000 en promedio al mes. Una persona. No sé si es que, en promedio las élites, en promedio. Okay. Ya. En promedio se ganan $60,000 estas personas. Esas personas ganan lo que quizás una persona que gana el sueldo básico no lo va a ganar en toda su vida laboral. Entonces,
que se atrevan a mencionar que los precios no son tan altos, claramente nuevamente estamos hablando de esas burbujas de privilegio. Nosotros como ciudadanos sí analizamos el tema de cifras, pero sobre todo también palpamos de estas subidas de precio cuando uno va a comprar la leche todos los días, cuando uno va a comprar el aceite para también poder cocinar, y la forma en la que se mide pues la inflación, ¿cierto? Se mide a partir del índice de precios del consumidor. ¿Cómo se constituye esto técnicamente? A las 5 de la mañana se van técnicos al INDEC a ver en cuánto se está taxacionando los productos. Y cuando uno va a ver las cifras, ¿cierto? Uno encuentra que en conjunto, ¿cierto? Lo que decía Sofi, se aumenta el precio a los consumidores en un 3.3%. Pero lo que me importa a mí es ver cuánto sube la canasta por sectores. Y cuando yo veo la canasta dividida por sectores, veo que el transporte es lo que más hace que aumente y los alimentos. Entonces, este viejo dicho de que si aumenta la gasolina, aumenta todo, es totalmente cierto. Y esto termina afectando desde lo que compramos de la tiendita hasta cuánto suben los almuerzos. Entonces, ahí vemos este conjunto de afectaciones que se tiene por esta subida. Entonces, las cifras sí. Las cifras, suele decir mi querido maestro, suelen ser como la ropa elegante. Muestran lo importante, pero ocultan lo esencial. Entonces, por ejemplo, aquí estamos los tres, ¿cierto? Están las dos en la cabina. Y la Sofi se come un pollo, ¿cierto? En promedio, la Sofi y la compa se comieron medio pollo. Pero no es cierto, tú comiste todo. Entonces, las cifras también es posible. nos ocultan bastante, nos ocultan mucho de lo que está ocurriendo. Entonces, a la academia, a las universidades, a los cientistas sociales, nos hace falta un poquito también salir de nuestras zonas de confort, de los datos, para ver cómo las personas la están pasando. Y mira, Jonathan, yo quiero compartirte un audio que a mí me pareció entre lo tierno, muy complejo lo que evidenciaba, ¿no? Y es un niño, mi Estevitan, a ver si podemos ubicarla. Sí, lo vi. Sí, lo viste, bueno, voy a compartirlo, es cortito, es un niño que pues está en cerca de las paralizaciones, ¿no? En alguna zona, no sé exactamente en qué zona fue, pero esto fue lo que dice cuando le preguntan, ¿y tú por qué saliste al paro? Él anda con su bicicleta por ahí, ¿no? ¿Lo tenemos? Chévere, lo pasamos. ¿Y tú por qué se hizo al paro? A ver, señorita, yo salgo al paro porque a mí me gustan las salchipapas, ¿ya? Pero ahora las papas, el aceite, todo están subidos. Antes mi mamá sabía comprar ese aceite, el normalito, $1.50, pero ahora vale el aceite pequeñito, $1.50, por eso que no me alcanza para salir para hacer la salchipapa. Ni las papas no tenemos en la casa, así que, señorita, usted también vaya al paro y apoye a la gente que están quemando allá arriba. Para salir, porque yo quiero que baje la salchipapa y que baje el aceite también para hacer mi salchipapa. Eso nomás, señorita. Porque baje la salchipapa, nos dice este Me niño. parece justo y necesario, todos los Pero fans de la salchipapa. Es la forma de expresarse, ¿no? Que me parece además entre la inocencia, yo decía, y los deseos infantiles. Lastimosamente, cuando van creciendo estos niños que viven en estos entornos de pobreza, lo que llega es la frustración también, lo que llega es esa sensación de desesperanza, que es muy dolorosa y que les hace a muchas personas de los sectores indígenas abandonar el país, irse, arriesgando su vida. Y ahí están las cifras, la migración también se ha incrementado, la cantidad de personas que se quedan también en este intento de llegar a los Estados Unidos, en el desierto, en los camiones aplastados y demás, gente que muere, esto también debemos reflexionarlo muchísimo. Jonathan, me dicen que tenemos una llamada telefónica, si le vamos a dar paso. Buenos días, su nombre, su apellido, desde qué sector nos llama, y le ruego que sea muy breve, muchas gracias. Buenos días, señorita Sofía. ¿Cómo está? Está saludando el señor Carlos Reynoso desde la ciudad de Cayambe. Bienvenido. No, así cortico nomás voy a hablar. Gracias. Yo primeramente quiero agradecerle a la radio Pichincha y a su programa porque ha invitado a una persona que explica muy claro las cosas, donde que se deja al descubierto, donde el señor Lazo siempre estaba gobernando para los grupos de poder económico. Por ejemplo, yo hago el pancito, yo también ya estoy muy molesto porque todo está carísimo y cuando uno se pone a vender no hay gente que tenga dinero. ¿Por qué? Porque las empresas no les pagan las horas extras, no les pagan feriados, le amenazan, no le pagan completo, le dicen que si trabajas por medio sueldo bien y si no te puedes largarte. Wow. Entonces toda esa información es muy bueno.
Por eso le agradezco a esta radio y a su programa. Yo le agradezco, pase bien. Gracias, don Carlos. Y bueno, breve, rápido y revelando la situación tan compleja que viven los sectores populares de nuestro país, Jonathan. Jonathan, te perdimos. Bueno, y aprovechando, mientras se conecta nuestro invitado, ¿sí está ahí? Espérate, okay. Amparito tenía algo de última hora, espérame, Jonathan. Así es, para las personas que ya se van conectando a nuestra señal, que se están movilizando por la ciudad, la actualización de la AMT con respecto al cierre de vías. Para los que están por el sector mayorista, la avenida Teniente Hugo Chávez, avenida Javí, Solanda, avenida José Becerra, calle Cusubamba y Teniente Hugo Ortiz, avenida Maldonado, en intersecciones con Ayapamba, Pusir y Borbón. Y los manifestantes también se encuentran en la parte de San Miguel del Común, en Oyacoto, en la Panamericana Norte, carril habilitado solo en un sentido para el sector de Guayabamba. Por manifestaciones también está el sector de Huango Polo en el peaje, en Intervalles en el sector Cununyacu, y por manifestaciones también en la parte del Quinche, en la carretera E35, en la entrada del Quinche a la altura del estadio. Así que si está circulando por ahí, procure tomar vías alternas, tome las precauciones necesarias para poder llegar a su destino. Gracias, Amparito. Bueno, Jonathan, ¿qué decir ante el audio que escuchábamos de este niño y también la llamada de nuestro amigo, que me parece clarifica muchísimo la situación de muchos sectores que no necesariamente están en las calles en este momento, porque hay mucha gente que no sale a protestar, pero que sí tiene esa sensación de que las cosas no están bien? Bueno, ahí primero pues agradecer a este compañero, pues me parece espectacular esta empatía de las personas, ¿cierto? Una academia que no está para aliarse con el pueblo en sus luchas. Recordemos que la universidad pública nace para que los hijos de obreros, de obreras, de campesinos y de campesinas puedan estudiar. Sin su lucha nosotros no hubiéramos estudiado. Entonces, pues muchísimas gracias. Y para eso estamos, y ahora es nuestro deber, nuestra obligación de distribuir el conocimiento y sobre todo que esto permita el mejoramiento de las condiciones de vida y la lucha contra las desigualdades. Específicamente de Cayambe me hizo recordar lo que decías al principio, Sofi, el tema de las floricultoras. Estamos haciendo análisis de las florícolas. Vamos a ver pues el nivel de precarización que tienen estos sectores. No les pagan los sueldos a tiempo, en pandemia no les dieron insumos, no les aumentan las horas de trabajo, ¿cierto? No les pagan a tiempo, no les permiten sindicalizarse, les amenazan, les quitan, es decir, tienen una serie de situaciones ahí. ¿Esto por qué no se dice el momento en que se dice que están afectando la productividad? La desigualdad afecta la productividad, la precarización es un mecanismo para enriquecerse todavía más. Y con el audio que decía el Guagua me pareció maravilloso, una forma tan sutil y brillante de explicar este tema. Si es que suben los precios, sube todo y yo no tengo acceso. Y lo que decía el compañero también, el compañero produce pan, los insumos son carísimos. Entonces, ¿y quién se está beneficiando de los insumos, cierto? Aquellos productores de esos insumos, cierto, que casi siempre son importadores. Y por otra parte tenemos que al momento de querer vender, la gente no tiene recursos para comprar. Y esto pasa porque en el país hay una apuesta por beneficiar exclusivamente a la élite empresarial y no pues a la población en general. En este sentido, no basta ver el índice de desigualdad de Gini. El aumento ha sido a marzo más alto que en diciembre de 2019, que en diciembre de 2018. Así que estamos frente a un país de desigualdades, un país de precarización, donde es legítimo la protesta que se está realizando. Bueno, estaba con Adrián en el mercado mayorista, no sé si puedes volver, Adrián, vuelve, por favor. Queremos conectarnos con él en el mercado mayorista, nos abandonó, se cansó de esperarnos, y tenemos también 2 llamadas más y solo 3 minutos para finalizar el programa. Buenos días, por favor, su nombre y apellido, ¿desde qué sector se comunica? ¿Aló? Hola, buenos días. Por favor, le ruego ser muy breve. ¿Cómo está? Cecilia López le saluda. ¿Cómo está? Buen día. Adelante, señor Leonidas Issa. El pueblo te apoyamos. Adelante, líder de mis nietos. Gracias, niña. Bueno, muchas gracias por su llamada. Tenemos otra llamada, su nombre y apellido, por favor. ¿Desde qué sector se comunica? Desde el Valle de los Chillos. Buenos días, ¿Cómo señorita? está la cosa por ahí, mi señora? Por aquí, por donde yo vivo, no hay nada, todo tranquilo, pero lo que quisiera yo hacer, primero felicitarle al señor Jonathan por los programas que él ha tenido antes en esta red, y quisiera que si fuera posible que lo vuelvan a traer, porque él nos daba semanalmente programas sobre economía y nos hacía entender un poco mejor las cosas, y lo que necesitamos las mujeres es aprender más. Todos y todas.
Entonces eso quisiera pedirle a la radio que le vuelvan a traer al señor que tenía un programa antes todas las semanas, una vez por semana en la tarde. Tan linda, muchas gracias. Qué linda, pero por lo pronto gracias. nosotros lo invitamos acá siempre yo voy a solicitar que me hagan un Warmy, por favor. Te hacemos un espacio ahí. Chévere, mi Jonathan, muchas gracias. No sé si el Adri volvió o no volvió. No, ya no, se fue el Adrián Acosta. Pero bueno, mi querido Jonathan, para concluir, solamente responder a esta pregunta. Es verdad que la gente se siente, o siente este empobrecimiento, nos dicen, sean técnicos y hablen también de por qué se ha incrementado el aceite, el trigo, y pues quizá muchos dirán, se trata de la guerra, ¿no? Que este es el pretexto, la justificación de hoy en día, pero hay muchas otras cosas adicionales que están pasando, mi querido Jonathan, y quisiera que podamos concluir con eso. Las condiciones externas condicionan, ¿cierto? Las condiciones internas determinan. Las condiciones del Ecuador internamente y cómo funciona el proceso interno, y si es que yo en términos de política pública beneficio solamente un sector y hago que el impacto caiga sobre este sector, inmediatamente este sector va a ser el protegido. Si es que a la gente se le deja la intemperie, inmediatamente esta gente va a ser la afectada. Los resultados, en este momento tenemos un paro con demandas totalmente legítimas que no van solamente en función de un sector pequeñito, como cuando los empresarios quieren que no haya paro para cuidar sus ganancias, para que no sean menos ricos, ¿ya? Como cuando los banqueros quieren que el Banco Central sea independiente. Supuestamente si había un Banco Central autónomo no iba a haber inflación. Yo veo inflación ahí. Estas demandas del movimiento indígena son unas demandas que están plegando por todas y todas. En ese sentido me parece que es sumamente legítimo que se esté marchando, porque no es solamente por sus tractores, no solamente son por sus productos, es por el conjunto de condiciones de vida de la población ecuatoriana. Jonathan, una cosa más y brevemente, ya tuvimos movilizaciones, ya tuvimos demandas en octubre de 2019, terminó la paralización y no pasó nada, vino la pandemia y vino este gobierno también, y las cosas pues no se han arreglado. ¿Qué nos hace pensar que estas movilizaciones van a tener algún impacto real en el cambio de vida para la gente, en mejorar sus condiciones de vida? En las movilizaciones pasadas ocurrió algo muy interesante, y es que las personas que no salían a marchar sabían que esto era legítimo, porque también estaban siendo afectados en sus vidas, ¿cierto? Entonces, la forma en la que se sostenía esta situación es con todo el contingente de recursos que la gente entregaba. No era solidaridad, era mantener la disputa, mantener la lucha, porque esta era legítima completamente. En este momento nosotros necesitamos nuevamente cambiar esta perspectiva de privilegios, de no empatía con el otro, porque mientras en unos hogares están pasando abundancias, en muchos están pasando pues hambre, ¿no? Hay que seguir luchando, porque mientras muchos pues tienen pocos tienen muchos, y esa situación, mientras se mantenga, la movilización social va a estar presente ahí. Me parece que esos elementos son los que nos permiten tener en este momento conciencia. ¿Cómo se alcanzó las 8 horas de trabajo? Se alcanzó por la disputa, por la huelga, y porque muchos pusieron el pecho y la vida para estar ahí. ¿Cómo es que tenemos universidades públicas? Por el exigimiento de las personas para acceder a educación pública. ¿Por qué las mujeres alcanzaron el voto? Por la disputa que hicieron de que puedan votar, ¿cierto? Porque somos todos iguales en esta nación, en el mundo. Entonces, todos estos de lo que ahora nosotros gozamos, vacaciones, aguinaldo, 13º, 14º, tener contrato, no estar precarizado, deviene de la lucha popular. Así que créanse que lo que sea que pase con este paro, de alguna manera algo va a quedar para mejorar las condiciones de vida de la población. Muchas gracias. Sea este germen que siga. Muchísimas gracias, Jonathan, te agradecemos muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Ya ves que tienes mucha fanaticada también aquí en las Warmies del barrio. Un abrazo fuerte, lindo día. Mucho, el programa. Bueno, el Adri se resintió y se fue. Me dice que para qué le hacemos esperar, se fue. Bueno, ya no quiero saber nada, dijo, básicamente. Sí, estaba en el mercado mayorista. Mi Amparito, ya tenemos que despedirnos. Así es, se acaba ¿Alguna otra novedad, algún otro reporte solamente para finalizar? Por ahora nos mantenemos con las mismas vías. La única novedad que hubo fue que la CONAIE anunció también que las comunidades del sector de Otavalo también ya se están uniendo y se espera que lleguen también a la capital, en Quito. Y por otra parte, para las personas que nos están escuchando, un abrazo y que se puedan comunicar con nosotros
nosotros y recuerden que las Guarmis es el espacio para la voz del barrio, ¿no? Así es, la voz del barrio, aquí en las Guarmis. Solamente remarcar este comunicado de la prefectura, se pronunció sobre información falsa y malintencionada que circula en redes sociales respecto a un supuesto mal uso de maquinaria institucional que fue promocionado enseguida por varios influencers de redes sociales, y dicen ellos que no se ha autorizado la circulación de vehículos pesados y o maquinaria de la prefectura de Pichincha durante los días 13, 14, 15 y 16 de junio, así que recuerdan a la ciudadanía que las volquetas, retroexcavadoras, mini cargadoras, entre otra maquinaria, se encuentra estacionada en sus respectivos campamentos, y la placa de la volqueta que se visualiza en las imágenes difundidas en redes sociales no corresponde al parque automotor de la prefectura, es un vehículo particular con placa de la provincia de Manabí, matriculada en 2022 en Quinindé, Esmeraldas. Eso nada más, porque hay mucha gente que está tratando de propagar información falsa. Nos vamos, chao, hasta mañana, nos volveremos a ver en las Guarmis del Barrio.